Buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos en esta primera mesa redonda. Un especial agradecimiento a los jóvenes del CCH Naucalpan por el programa Jóvenes a la Investigación. También muchísimas gracias a parte de la Coordinación de Humanidades. Bien, esta primera mesa redonda se titula La posverdad y sus implicaciones ético-sociales. Y tenemos aquí un panel de expertos con los cuales vamos a discutir de alguna manera ciertas vertientes de este fenómeno. Voy a comenzar por decir una breve semblanza de nuestros participantes, de nuestros panelistas. Comenzaré con el doctor Fernando Castañeda. Él es profesor de carrera titular C en el área de Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en donde fue director también. Entre sus líneas de investigación se encuentran teoría sociológica, filosofía política, opinión pública, entre otras. Actualmente se desempeña como coordinador del Consejo Académico del área de las Ciencias Sociales. Es importante mencionar que el doctor Castañeda ha tenido importantes acercamientos respecto a estos temas, y aquí destaco la plataforma Voto Informado de ya hace un par de años, precisamente para proporcionarle a la sociedad información fidedigna acerca del voto. Muchísimas gracias, doctor Fernando. Tenemos también al doctor Jorge Enrique Linares. Él es doctor en filosofía por esta universidad, en donde también ha desempeñado distintos cargos, como más reciente, director del programa universitario de bioética, y actualmente es director de la Facultad de Filosofía y Letras. Su trabajo se ha centrado principalmente en los problemas éticos de la ciencia y la tecnología, así como la bioética y la ética contemporánea. Y también, como ya se mencionó al inicio de la incorporación, también ha tenido muchos acercamientos con este tema. También nos acompaña la doctora Estela Morales Campos. Ella es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información. En la universidad ha desempeñado distintos cargos como directora del entonces Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, directora del CIAL también, coordinadora de Humanidades, entre otros. Actualmente es la coordinadora del seminario Información y Sociedad del IBI, el cual organiza esta semana. Muchísimas gracias. También nos acompaña el doctor Guillermo Estrada. Él es investigador titular en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y actualmente se desempeña como secretario académico en la Coordinación de Humanidades. Y ya lo mencionamos también, cuáles han sido sus intereses también en cuanto a este tema. Bien, como un preámbulo para iniciar esta mesa de discusión, ya se dijo que el año pasado los editores del diccionario de Oxford pues nombraron a la palabra tal cual post-truth como la palabra del año. Meses después, la RAE aceptó la posverdad como su neologismo. Y esto, como se mencionó, se refiere a aquella información o aseveración que no se basa en los hechos objetivos, sino que apela a las emociones, a los deseos del público. O como se ha descrito también, que me gusta un poco más esta definición, una actitud de resistencia emocional ante los hechos y las pruebas objetivas. Este año, ya en algunos diccionarios, como el Collins, aparece fake news como la palabra del año, que están buscando nuevamente esta palabra que está muy por encima de otras. Por otro lado, para finalizar y empezar con estas preguntas, en un panel con más de 50 expertos, entre académicos, empresarios, artistas, etc., la BBC, a principios de año, preguntaba cuáles eran los grandes desafíos que enfrentamos y enfrentaremos en este siglo. Uno de ellos, uno de los principales del top 10, fueron las mentiras, la propaganda, las noticias falsas y, en suma, la desinformación. Editores de revistas y de sitios web indicaban que el gran desafío viene a ser la nueva forma que está tomando la verdad. Académicos, por otra parte, argumentaban que la verdad ya no es dictada por las autoridades, sino que está interconectada por sus pares. Y por cada hecho hay una mentira, hay un contrahecho, y todos estos hechos se ven idénticos en Internet, lo cual es confuso para la sociedad. Bien, comenzaremos este panel. Yo lanzaré unas preguntas y están totalmente para que las puedan responder. Y desde la filosofía, ¿cuáles serían las implicaciones del exceso de noticias falsas y la manipulación de la verdad? No sé quién gustaría abrir esta
¿Discusión? Por el primer término. Claro, por disciplina. Gracias. Buenas tardes a todos. Bien, yo recordaba un texto de un filósofo francés, Jacques Ellul, que escribió en los años 50 sobre la propaganda. Y antes le llamamos esto propaganda. Hay además antecedentes muy importantes en el siglo XX, cuando los estados modernos deciden implementar todo un sistema de difusión de informaciones falsas y de tergiversación de la realidad para manipular las reacciones y las emociones de la población. Quizá el sistema más famoso fue el que dio Goebbels en el estado nazi alemán. Tiene unos efectos impresionantes con el uso de la radio, el cine y los carteles y pinches que se difundían por todos lados, que lograban no solamente convencer y confundir, sino, como se decía desde que era el lema de Goebbels, tú repite una mentira miles de veces y se va a convertir en verdad si es por el medio adecuado. Y el medio adecuado era justamente los medios de difusión del Estado. Nos acostumbramos a eso porque los estados tenían el control de la información y de los sistemas de propaganda, y así muchos aprendimos a leer qué significaba la publicidad o las informaciones en la televisión, por ejemplo. Mi generación, por lo menos, cuando vinimos al mundo, ya estaba la televisión ahí como el sistema de informaciones y de propaganda típico que muchos de nosotros vivimos ese mundo. Luego llegó la internet. Pero estaba la televisión y el radio ya no era el medio de propaganda, sino la televisión. Para nuestros abuelos fue el radio, para nosotros la televisión. Y ahora surgió un nuevo medio tecnológico muy potente, la internet y las redes sociales, que difunden información de manera tan rápida, tan horizontal aparentemente, y tan poderosa, que es capaz de traspasar lenguas y culturas, que por un lado mucha gente de los años 90 pensaba en la utopía de la información y el conocimiento. Por fin vamos a tener el acceso a la verdad prístina y clara, y ya no el control de los estados y los gobiernos sobre la información y el conocimiento. Bueno, ahora nos damos cuenta, después de más de 20 años prácticamente que funciona una red mundial, que esto no es así, en parte sí y en parte no. Por un lado, la información se ha vuelto un bien, no solamente de uso, un bien incluso de capital, muy importante en el mundo contemporáneo. Pues se hablaba de la sociedad del conocimiento. La información y el conocimiento tienen un valor productivo, sino que además ante la capacidad de cualquiera de emitir informaciones en esa red mundial, de meterse en esas plataformas y difundir cualquier cosa, lo que sea, se abrió una puerta que desconocíamos, que es que esa red de principio no tiene un control sobre las fuentes de la información y la calidad de la información, y en el momento pues mucha gente no puede o no sabe o no quiere identificar la calidad de esas fuentes y puede asumir lo que sea, lo que aparezca ahí, simplemente porque aparece ahí. Entonces, el sueño de Goebbels hubiera sido el internet. Goebbels ahorita estaría feliz y sería uno de los principales usuarios de las redes sociales y diría: esto es un medio maravilloso porque filtra de inmediato, justamente sin filtros, ¿no? Y aparece en ese escenario donde todo el mundo recibe el mensaje y nadie parece ya estar preocupado por la fuente, por la veracidad, por la efectividad de esa información. Y esto ha generado ya enormes problemas de muchos tipos. Entonces, hay otro filósofo actual, Byung-Chul Han, que es un filósofo coreano-alemán, se ha vuelto muy famoso porque ha traducido varias obras al español, y él habla de una metáfora del enjambre. Estamos en una sociedad que parece un enjambre de abejas. Todo el mundo habla, todo el mundo dice, pero vocifera. No es un habla racional, no es un habla de diálogo, no es un habla de hablar con la verdad, sino de decir lo primero que uno cree y de respetar cualquier tipo de reclamo, de denuncia, casi siempre irracional.
como si fueran grandes verdades, como si fueran hechos contundentes y revelaciones, y en ese enjambre que todo el mundo está hablando, pues ya no se oye nada. Bueno, nosotros no entendemos lo que dicen las abejas, supongo que es mucho más racional las abejas y se comunican mejor. Y se entiende, pero acá de momento el internet parece esto un ruido tremendo, y en donde se destaca sobre todo el escándalo, lo que denuncia, que en ocasiones de luego hay denuncias positivas y descubrimientos y revelaciones a los que antes no hubiéramos tenido acceso, pero por otro lado parece haber un exceso de esto y no hay una diferenciación de momento fácil, y esto queda para los que profesionalmente manejan la información, no solamente en términos técnicos, sino en términos de sus fuentes, cómo es posible ahora, ya no se puede controlar, sino distinguir esas fuentes y tratar de evaluar los mensajes y sobre todo la intencionalidad de los que emiten los mensajes, ¿no? Se ha vuelto entonces una especie de propaganda múltiple, es un poco la idea, que ya no están bajo el control de los estados, ni totalitarios ni no, sino que ahora están en control de las personas, y ahora tenemos millones de Goebbels haciendo propaganda de todo tipo, para sus propios fines, lo que sea, ¿no? Puede ser algo muy sencillo, en un pequeño ámbito, como puede ser el mundo académico, de una comunidad, y todo el mundo está haciendo propaganda. No parece ya importar la objetividad, la verdad, el conocimiento científico, la veracidad de las fuentes, y sobre todo corroborar lo que se dice en las informaciones antes de reaccionar, antes de actuar. Y Jacques Ellul hablaba de esta diferencia entre la propaganda hace dos cosas, o agita o integra. De momento parece agitar, pero todo uno se está integrando en esa agitación virulenta, irracional, que todo es denuncia, todo es escandaloso, todo es... Y bueno, hemos visto lo que puede ocasionar. Muchas gracias. Efectivamente, somos tantos ya en internet que queremos ser visibles, ¿no? Empresas, en la academia, la industria, etcétera, y eso también se convierte en un problema, porque la capacidad que tenemos los usuarios de producir información, de recuperar, pues todo el mundo lo puede hacer y eso se maximiza. Doctora Morales, ¿qué Me gusta mucho la participación del doctor Linares porque nos baja la filosofía. ¿Sí me oyen? Sí. Entonces, digo que me gusta la participación del doctor Linares porque nos pone la filosofía a la mano de todos los que no somos filósofos. Y yo quisiera retomar una parte porque es una de mis preocupaciones cuando él habla precisamente de esto de las redes y, bueno, lo jalas desde la propaganda, yo agregaría ahora la propaganda y la mercadotecnia, ¿sí? Porque ahora también hay un grupo que lo que quiere es venderte algo, o sea, no es tan ingenuo el lanzar un mensaje, sino que de alguna manera también te quieren vender algo disfrazado de un mensaje. Entonces creo que todo eso nos va haciendo la vida complicada. Y desde tu reflexión, por ejemplo, hay algo que se ha hecho estudios sobre eso, que la gente cree mucho en lo que ve escrito. O sea, le da un plus. ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, más ahora la persona, ese es el problema. Bueno, sí, que está pasando. es la persona, pero cuando lo ven escrito, entonces le dan un plus. Que si lo oyen, por ejemplo, en la radio, pasa más desapercibido, eso, pero cuando lo ven registrado, el inconsciente popular, si tú quieres, dice, bueno, ya está escrito, alguien lo publicó, y entonces, aunque sea totalmente falso, le están dando un plus le da seguridad, lo repite también, lo repite. El que dijéramos es la víctima del mensaje, no el que manda el mensaje. Entonces, eso también está, todo esto abona a toda esta locura que tenemos en la actualidad de escribir por escribir o de decir por decir. O sea que hay muchos elementos. Las mismas tecnologías, como dices, en las redes, por ejemplo, lo que antes era lanzar un póster, mandar a alguien a un lugar a que las cosas ahora, pues en automático corre por todo el mundo. Entonces, todo eso nos va complejizando las cosas. Entonces, y yo regresaría a la mercadotecnia y las empresas, porque muchas veces esta mercadotecnia y estas empresas también, de alguna manera indirecta, quieren controlar a través del mensaje muchas cosas.
estas empresas, y está probado, que te van manejando con los mensajes, ya sea porque tienen tu perfil de manera indirecta, porque no somos tan libres como creemos, sino que alguien te estudia y tiene tu perfil, y entonces en función de eso te analiza y te va mandando ya mensajes que pueden ser en parte reales, pero una buena parte puede ser de manipulación de la información y de manipulación de la persona que lo está emitiendo. Bueno, yo creo que hay cosas que dijo Jorge y que has dicho, Estela, que son importantes, pero también hay que, yo creo que hay que dimensionar. Primero, la propaganda es más antigua que la radio y que la televisión. La idea de la opinión pública, hemos idealizado la opinión pública. Y quizá la filosofía política fue la que tuvo ese papel. La filosofía política convirtió a la opinión pública en una de las dimensiones fundamentales del Estado. Y en parte porque es cierto. O sea, en realidad, en el Estado moderno es muy importante que alguien, un político que no es visible, no existe. Y al mismo tiempo, una política pública hoy sin el apoyo realmente de medios de comunicación, etcétera, es una política ineficaz. Entonces, evidentemente la opinión pública se vuelve algo a lo que la política tiene que asistir únicamente. Pero partimos del supuesto, y es una de las cosas de la definición del Oxford Dictionary, que es un poco distinto de la Real Academia, porque lo que dice el Oxford Dictionary en pocas palabras es la posverdad es cuando la gente prefiere hacerle caso a sus emociones y a sus creencias que a la verdad objetiva. Y yo tengo problemas con eso, porque incluso en el terreno de la ciencia no es muy claro eso de que uno ha a un lado las creencias y nuestros sentimientos con respecto a esto. Y podemos irnos a Platón y pasar por Roger Bacon y llegar hasta Weber y cruzar a quien ustedes quieran, Gadamer y todo lo demás hasta el día de hoy. Y evidentemente muchos habrá detrás de toda esta discusión en el terreno conocimiento que dirían pues las creencias y las emociones juegan un papel en el proceso de conocimiento. Y eso estamos hablando del nivel de la ciencia, digamos, lo que los griegos llamaban episteme y a veces los filósofos de manera arrogante llaman episteme versus doxa. Pero la doxa tiene que ver con la opinión, entonces el asunto es más complejo, porque en realidad el problema de la opinión, el problema de la retórica, el problema de la conversación, el problema del diálogo, el problema de la dialogicidad se vuelve todavía mucho más complejo. Y entonces también se crea un mito que, por ejemplo, un filósofo alemán también muy famoso, a ver más, otra vez, perdón, bueno, lo pongo aquí enfrente, no sé, bueno, también idealizó, pero la verdad de las cosas es que la opinión pública es un espacio de transparencia, de visibilidad, es cierto. Lo que acabo de decir, algunos dicen, es precisamente el espacio de visibilidad de la sociedad. O sea, es allí donde se hace público lo que hacen los políticos, se hacen público muchas cosas. Es un espacio en donde la gente se manifiesta, y particularmente los políticos, y particularmente donde se visibiliza la política. Pero también es un espacio de opacidad. Los temas, lo que se dice, cómo se dice, los criterios, porque normalmente en la opinión pública no es solamente el tema, ni el hecho, ni la información, nunca se da la información tal cual, eso no existe. Lo que se da es también juicios que acompañan. Cuando se da una información, un tema, hay todo un proceso detrás de la información que dice lo que es relevante, y a la gente se le dice que es relevante porque para el país, es relevante porque la economía, es relevante por la justicia, es relevante por la corrupción, es relevante por una serie de cosas, y pone un ordenamiento. Eso hace que haya cosas que se invisibilizan. O sea, siempre que yo volteo para acá, ya no veo para atrás. Siempre que yo digo esto es importante por esto, estoy diciendo esto no es importante. Entonces el espacio de la opinión pública es siempre un espacio de disputa, de visibilización e invisibilización. Siempre es un espacio de verdades a medias. Así es. No es que haya gente que sea buena onda y que dice la verdad así tal cual, ¿no? Ni con psicoanálisis dicen la verdad. Ni es un espacio donde la gente simplemente miente. Como decía un sociólogo alemán, Luhmann, decía, la mentira a la larga se sabe. Y lo que pasó el año pasado no es que no se supiera, por ejemplo.
lo de Trump. Hay un caso realmente impresionante, porque cuando se sabe que Trump había platicado con otro joven sobre las mujeres y tocar a las mujeres y que si uno es importante puede tocar a las mujeres y las mujeres se dejan, pues por el estilo, esa famosa grabación, le preguntan a una republicana que qué piensa de eso. Y la republicana dice, eso no es importante, eso es cosa de hombres. Lo importante es quién va a decidir quién es el próximo miembro de la Suprema Corte de Justicia. Y el problema es cómo se va a decidir si los matrimonios homosexuales o no se van a decidir si las parejas homoparentales van a adoptar niños o no van a adoptar niños. Entonces, es muy curioso porque aquí el problema es los referentes efectivamente sobre los cuales se está hablando. Y el problema aquí es quién habla y para quién habla. Entonces, yo creo que el tema de la opinión, a veces tendemos a simplificar la opinión. Yo soy de los que piensan en la manipulación en la opinión. Hay un problema, en la opinión pública se dicen muchas cosas, pero el efecto que produce en cada uno de ustedes es muy diferente. Y no está muy claro que la gente responda así, sin más, a lo que se dice en el espacio de la opinión pública. Yo tuve la oportunidad, hace muchos años, de trabajar con una cadena de televisión. No trabajaba en una cadena de televisión, sino que a la universidad le pidieron una asesoría sobre estudios que ellos hicieron en México para comparar un noticiero con otro. Era básicamente los dos noticieros más importantes en aquella época de televisión y por qué uno tenía más audiencia que los otros. Y ahí me di cuenta lo empiristas que son las cadenas de televisión. Eso de que creen que pueden manejar y manipular la conciencia de la gente, no es cierto. Están ahí viendo, observando, copiándose, buscando qué tiene éxito, qué no tiene éxito. La verdad es que la conciencia de cada uno de ustedes, lo que ustedes piensan, es una caja negra para ellos. No saben, están interpretándose. Entonces, no es tan cierto eso de que manipulan o no manipulan. Lo que sí es, y el problema de la posverdad, es un problema de referentes. Hay una cosa que decía Sabater que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, y eso es lo que a mí me preocupa de la posverdad. Más bien, me preocupa de la situación que decía Jorge muy bien. Es producto de muchas cosas del Internet, es producto de la crisis económica, es producto del debilitamiento de los estados nacionales, es producto de una serie de cosas que estamos viendo, el resurgimiento de referentes étnicos, de xenofobias y de toda una serie de fenómenos que nos recuerdan efectivamente, y fue muy afortunado lo que hizo Jorge cuando hizo la mención de la Alemania nazi, en donde el tema no es mentir o que mientan más, que mientan, efectivamente la frase de Goebbels es famosa. El problema es la destrucción de los referentes de las personas. Es ahí donde se vuelve muy peligroso. Porque lo que pasa no es tanto que yo diga una mentira, todos los políticos dicen cosas que están muy lejos de la realidad, o sea, todos, o sea, ni modo, pues es parte de su juego, o sea, no van a estar diciendo, no es que en realidad yo no creo en lo que está diciendo el presidente y es el secretario de Hacienda, o yo no puedo, pues, obviamente, nadie lo va a hacer. Evidentemente mienten, evidentemente dicen cosas en defensa de un proyecto, de un programa, de un partido, de una ideología, de algo, aunque muchas veces ellos no estén tan convencidos o ni siquiera convencidos en lo más mínimo. Entonces ellos mienten, pero no hay el intento sistemático de destruir a los medios, de cuestionar. El tema de Trump, del fake news, es que claramente ha convertido en enemigos fuera de la Fox News, que también pueden ser fake news, ¿no? Fuera de Fox News ha convertido en sus enemigos a todos los demás medios y los ha desafiado y los está descalificando y está jugando a destruir esos referentes. Y eso sí es un problema diferente, eso sí nos acerca al fascismo y nos acerca al nazismo. Es un problema de destrucción de los referentes. Decía Sabater hace muchos años, algunos de ustedes obviamente no habían nacido, cuando la dictadura argentina, al final de la dictadura argentina, a principios de los años 80, empezó ya no solamente a torturar, sino a dejar cuerpos mutilados en espacios públicos. En un fenómeno que realmente aterrorizó. Ahora lo vemos con los cárteles, pero eso no se ve visto históricamente, y menos
que un Estado hiciera eso. Entonces Sabater escribió un ensayo muy interesante. Y Sabater decía una cosa: si la tortura tuviera como objeto el castigo físico, con la muerte se acabaría. Pero no es el objetivo de la tortura. Y decía, Job es el gran santo o el gran patrón de los torturados. Porque Job es esa persona que se porta bien y Dios lo castiga, se porta mal y Dios lo castiga. Y llega un momento de decir, dame un referente, ¿no? A ver qué es lo que tengo que hacer. Bueno, este es el problema. Cuando a alguien lo ponen desnudo y le vendan los ojos y lo dejan en un lugar que no sabe cuál es, y lo dejan por horas y a veces por días sin saber qué le va a pasar, lo que están es destruyéndole todos los referentes. Y cuando en realidad Goebbels hacía lo que hacía, lo que estaba haciendo es destruyendo los referentes. Como dice Jorge, y tiene toda la razón, el internet hoy se presta para eso. Se presta porque además hoy sabemos, y lo hemos vivido de muchas maneras, incluso cuando la UNAM participa en los procesos electorales, hay muchos ataques y hay grupos, y los ataques no vienen de dentro, vienen de fuera. Y la gran pregunta es quién le pagó a alguien en Asia para atacar los servidores, por ejemplo, que están apoyando el proceso electoral. Entonces, el problema realmente es que sí hay, no es como Castel siempre lo ha pensado en esa horizontalidad. Bueno, Castel reconoce que hay juegos de poder, pero es muy entusiasta del Internet. Y la verdad de las cosas es que el Internet, además de producir toda esta polisemia, está produciendo también el hecho de que haya detrás de esto ya intereses que destruyen el Internet. Digamos, no sé si la verdad, pero los referentes, por eso prefiero llamarle referentes de objetividad. Una nota. Sí, justo en el mundo moderno y sobre todo después de la Ilustración, se supone que esos referentes de la autoridad no iban a ser las personas con más poder, sino las personas con más conocimiento, que era el ideal de la utopía científica. Y una comunidad científica se supone que así es, el referente de la persona que más sabe del tema, el que más ha estudiado el tema, y por eso hay revistas científicas y coloquios y tal, y no le creemos a cualquiera, sino a un experto. Y eso se acabó ahora, justamente, la destrucción del referente, porque en una discusión en Twitter, no importa el científico más experto en el tema, no le hace caso. Si no importa el mensaje que pega más, porque mueve las fibras sensibles, porque coincide con el sentimiento de la gente, y en ese sentido hay una manipulación, en efecto. Eso aparentemente para muchos es bueno porque hay horizontalidad y es muy democrático, pero el conocimiento científico nunca ha sido democrático. No es verdad lo que más gente piensa, sino lo que podemos comprobar científicamente tanto en ciencias sociales como en ciencias naturales. En filosofía es un poco distinto, ahí la cosa se maneja de otra forma, pero digamos, ninguna teoría se anula por falsa incluso, ¿no? O sea, tú puedes decir, casi todos los libros de Platón están llenos de falsedades, pero no los vamos a descartar por eso. En fin, entonces aquí el problema ha sido, y esto se ha investigado mucho, cómo el conocimiento científico o el del experto en un tema deja de tener el peso que debería tener como referente en esa discusión que es tan inmediata. Sí es muy importante esto lo visceral, que la gente no está dispuesta a escuchar argumentos racionales, casi nunca. Y la apelación a la razón en las dudas pues no funciona, porque no se trata de eso, es otro tipo de juego, y ahí es donde se pierden esos referentes. Estamos todos como con los ojos vendados, ¿no? Y opinando a la primera. En efecto, la distinción entre opinión y conocimiento, que es griega, mucho de Platón, trataba de marcar esa diferencia. Todo el mundo podemos opinar, pero ¿qué es opinar con conocimiento, con experiencia? Finalmente nunca podemos dejar de nuestras emociones, pero vamos, el ideal del conocimiento científico era eso, ¿no? Una opinión correcta, fundada, comprobable, sujeta a la crítica todo el tiempo y que evita justamente el dogmatismo. Entonces las reglas se volvían dogmáticas porque no hay los referentes epistémicos. Yo creo que todo se agrava también porque la academia también entraba en este juego de las noticias falsas o parte de la verdad. Y entonces
cuando que era así clarísimo en alguna época que mejor recurre al que sabe, al científico, pues ahora no es tan fácil. Vemos todas las veces que para ganar un concurso o para ganar adeptos o en una cosa empresarial, el científico también miente y también manipula, ¿no? ¿Sí? Entonces es otro ingrediente que nos los hace más complejos. Gracias, yo solamente un par de cosas, esperaré algo quizá más jurídico luego para entrarle a temas de jurisprudencia, pero la propia jurisprudencia ha distinguido un poco con lo que dice Jorge, lo que dice Fernando también, entre hecho y opinión, porque la tradición liberal demostró que nadie nos puede impedir decir lo que nos pegue la gana, es decir, la manifestación de las ideas es libre, la libertad de expresión lo que recoge en el máximo nivel es justamente eso. Uno puede expresar las ideas, sean falsas, verdaderas, ciertas, erróneas, sentimientos, emociones, y eso me parece que tiene que seguir valiendo. Es decir, nosotros tenemos derecho a expresar nuestras ideas de manera libre. La otra cosa es cuando transmitimos hechos, es decir, cuando repetimos hechos, cuando hablamos sobre hechos. Y no me refiero solamente a los medios de comunicación, que ya de entrada ellos por excelencia lo que nos dicen es justamente hechos. Me refiero a lo que nosotros de manera cotidiana, tan viejo como la historia de la humanidad, reproducimos ciertos fenómenos que nos constan o no. Y ahí es donde el derecho sí le interesa. Mientras que en el tema de opiniones la garantía debe ser amplísima, en el tema de transmisión de hechos para los medios de comunicación, pero también para nosotros, es decir, para ponerle reenviar, decía Jonathan en la introducción, para ponerle reenviar a una cadena de WhatsApp, ¿no? o a un tweet. Eso implica reproducir cuestiones mucho más objetivas. Y la jurisprudencia internacional sí ha establecido que en esos casos lo que deberíamos corroborar es la veracidad de la información y que sea de interés público, lo cual nos mete en otros problemas y en otros temas de interpretación jurídica, pero al menos tenemos dos elementos y por veracidad ha entendido la correspondencia con la realidad. Seguimos teniendo tema para la filosofía, es decir, cómo medimos esa correspondencia con la realidad, pero creo que vamos avanzando desde lo que el derecho sí le puede interesar. Una información es veraz si realmente puede ser comprobable, es decir, si eso puede ser verificable con la realidad, y ahí me parece que ya entra el tema de la ética, una ética individual, pero también una ética colectiva, es decir, en qué momento le doy reenviar a la información no de mi opinión, sino de un hecho, o de lo que el otro dice, porque lo que el otro dice se vuelve un hecho, ya no es mi opinión. Si el doctor Estrada dijo que eso hay que verificarlo, porque ya no es la opinión de una persona, sino lo que dice el otro. Por lo tanto, debe existir un ejercicio necesariamente de comprobación, una intención. No todo es comprobable, aunque hoy por hoy el uso de Internet nos ayuda cada vez más a comprobar las cosas, de motu propio, quiero decir. Y la otra parte es muy problemática, y aquí quizá en otro momento, bueno, Fernando ya ha insistido en eso, pero quizá volvamos al tema. ¿Qué es interés público? Es decir, esta conformación, claro, ¿por qué decimos interés público? Justamente por la importancia de la opinión pública. Yo mando un tuit en la medida en que supondría que eso nos hace una información, una sociedad informada, por lo tanto una sociedad libre, por lo tanto una sociedad capaz de participar en las decisiones importantes de nuestra ciudad, de nuestro país, etc. Pero ese es todo un tema, saber qué es exactamente lo que nos interesa a todos, y el peligro será volver a estas discusiones de lo público y lo privado, y entonces si empoderamos, como se utiliza ese término, la voluntad política, si empoderamos a la opinión o no, etc. Muchas gracias, doctor Estrada. Esto nos da pie precisamente para nuestra próxima pregunta. Se hablaba también de la facilidad con la que uno puede producir información, que si está escrito en Internet, pues
usuarios tienden a creerle más. Pero aparte de esta facilidad también tiene que ver con otros aspectos del Internet, como es el anonimato, que si bien está, digamos, está sancionado en determinados países, también hay mucha censura en otros países, etc. También hay una facilidad por hacer sitios web exactamente iguales a los de los periódicos, ¿no? Optar para redactar una nota parecida a una nota del periódico. Entonces, dentro de todo esto, ¿cuáles serían las consecuencias legales de la alteración de información y de los documentos? ¿Cuál sería también el límite entre la libertad de expresión, la libertad de información y las noticias falsas? Es decir, ¿habría que sancionarlas? En algunos países está prohibido el anonimato, se están censurando, etc. Entonces, ¿cuál sería ese escenario en términos legales? Esta sí la voy a tomar yo. Sí, no, y además voy a provocar, si me permite. Porque me da la impresión de que en ocasiones le pedimos al derecho algo que no puede hacer. Esta semana tiene, digamos, en una vía estará presente el tema de la ética. Y luego nos invitan justamente para hacer vinculaciones, ¿no? En mi caso, cómo transita en esa carretera, digamos, la reflexión ética, y por el otro lado, la regulación, en este caso particularmente la regulación jurídica. Y yo quisiera plantear primero una precisión. A ver, sí es cierto que el derecho en muchos temas está perfectamente vinculado con la ética. Muchos temas, ¿no? Donde lo que está detrás de un enunciado normativo, de una regla jurídica, de toda una reflexión ética, filosófica, etc. Sin embargo, sí me parece que de pronto el derecho se topa con un camino en donde ya no puede seguir. Y es tarea completamente de la ética, de algunas otras disciplinas. Estoy pensando en ética y derecho, pero por supuesto podría ser de la sociología, de la antropología, donde ahí sí pueden entrar. Donde es más tarea de ellos que del derecho, porque resulta peligrosísimo si el derecho comienza a sancionar determinadas conductas. Atención, voy a concluir más adelantito, pero me adelanto. No estoy diciendo que la libertad de expresión no tenga límites, por supuesto los tiene, y esos de alguna manera ya están, pues yo diría, explorados, problematizados, polemizados. Por ejemplo, en sedes judiciales, tanto nacionales o internacionales, está todo el tema del derecho al insulto, si realmente uno tiene derecho a insultar al otro o no, a usar un lenguaje profundamente discriminatorio o no. Estoy pensando, por ejemplo, en si tenemos derecho a decirle al portero de la selección extranjera cuando despeja en el Estadio Azteca la palabra que se dice. Y si ese derecho es un derecho individual o resulta que ya tiene una dimensión colectiva en la medida que centenares de voces se unen para decirlo. Es decir, a ver, la libertad de expresión desde el punto de vista jurídico por supuesto tiene límites, eso está clarísimo, no hay derechos absolutos, ninguno, y hay límites más o menos explorados, hay otros en donde son profundamente problematizados. Yo sinceramente les digo, la jurisprudencia no tiene claro si se viola una libertad o si puede ser restringida la libertad de expresión en el caso del partido de fútbol que les digo. No está claro, y además ahí tenemos opiniones realmente encontradas. Si fuera el derecho de una persona, bueno, ahí lo diríamos, que diga lo que diga. Claro, en cuanto entran en dimensión colectiva, el contexto es otro. Lo que sí me parece es que las noticias falsas, que es exactamente lo que nos está tocando, en donde el derecho prácticamente no se ha pronunciado, porque es recientísimo, no le hemos dado tiempo a los jueces que se pronuncien, sería incorrecto, primero, que viniera una censura. Es decir, una regla jurídica en donde se diga del tipo, por ejemplo, la persona que se compruebe que emite una noticia falsa por cualquier vía, Facebook, Twitter, etcétera, será sancionada con tal y se le impedirá usar Facebook. Es decir, eso equivale a ese tema. El derecho no puede entrar en eso, es peligrosísimo. O sea, y ronda el tema de la censura. Y por lo tanto, allí la posición liberal me parece esclarecedora,
Es decir, pensemos en la ética sí tiene algo que decir por el derecho, no, el derecho tiene que mantenerse en esa postura abierta de decir las personas son libres de expresar sus ideas como quieran hacerla. Insisto, en cuanto a opiniones, en cuanto a hechos, la cosa se complica un poco más, porque entran otros contextos. A ver, pensemos entonces en límites a la libertad de expresión en esta faceta de transmitir hechos cuando las dice un político, cuando las dice una autoridad. Sí, una autoridad no se puede equivocar cuando transmite un hecho, eso es cierto. A ella sí podríamos generar un estándar mucho más alto de que en Twitter, por ejemplo, no podrá reproducir hechos falsos, noticias falsas. También los políticos, los que ejercen poder público, no son necesariamente libres de expresar lo que quieran. Primero porque hay una ética individual, hay una ética colectiva, yo diría hay una ética institucional en la institución donde se encuentra. Por ejemplo, la Comisión Nacional Bancaria de Valores o la Secretaría de Hacienda o el Sistema de Administración Tributaria, y yo diría, lo tengo también en esta cosa que escribí, Perelló y Radio UNAM, por ejemplo, ¿no? Una ética institucional, y luego una ética gubernamental para quienes están en el gobierno. Entonces ahí sí hay ciertos estándares que deben ser mucho más estrictos. Las noticias falsas sí pueden ser sancionadas. ¿De qué manera? Es todo un debate. Cuando vienen de alguien que ejerce poder público, por ejemplo. Ellos no están llamados a decir sus intenciones, sino hay una ética mucho más importante. Y por último, quiero decir que si el derecho internacional de los derechos humanos ha sido completamente abierto a preferir la libertad de expresión, sea cual sea el resultado de esa libertad de expresión, pero no olvidar que lo que uno dice puede tener consecuencias jurídicas, y cuando digo consecuencias jurídicas, bajo ninguna circunstancia estarían reguladas bajo el derecho penal. ¿Sí? Nunca podemos sancionar penalmente a una persona que expresa su sentir. Es decir, nunca meter a la cárcel a una persona por lo que dice. Eso me parece que hemos avanzado hacia allá, ni sanción penal, es decir, ningún arresto, etc. Pero lo que sí puede es exigirse un daño moral. Incluso nuestras opiniones o la transmisión de hechos falsos sí pueden generar consecuencias en donde una persona vendió tal cosa porque le informaron tal cosa, o fue a un lugar porque creyó que esto, o porque se siente insultado por lo que dijo el otro. Eso sí puede dar lugar a una jurisdicción civil muy complicada de cuantificar en términos monetarios, pero sí al menos de pedirle una disculpa pública cuando resulta que hay ofensa, etc. En eso sí la jurisprudencia internacional se ha movido hacia nunca censurar, pero sí hacerse cargo de las consecuencias que se pueden producir bajo ciertos estándares también más o menos establecidos. Gracias. Tengo unas preguntas aquí. Es muy interesante, yo estoy de acuerdo que primero no puede haber libertad de expresión irrestricta, pero sin duda hay tantos recovecos que no sé si, lo digo así con toda ingenuidad, me gustaría saber qué piensa. Por ejemplo, en la política económica, no sé si se puede decir que mienten, pero muchas veces, bueno, no sé, por ejemplo, se puede probar que decían, no vamos a devaluar y al rato devalúan, ¿no? No estamos haciendo un estudio sobre impuestos al patrimonio, no sé, y a la larga salen. O sea, esto es algo que ocurre aquí en México, pero también ocurre en muchas otras partes. Y hay explicaciones técnicas también por qué no hacer público ciertas cosas. Se producen fugas de capitales, se puede devaluar. Hay una serie de cosas que no se pueden hacer públicas. Por ejemplo, el famoso error de diciembre. El famoso error de diciembre en la transición de Salinas a Zedillo. En realidad, el supuesto error de diciembre, del que culpa Salinas a Zedillo, es porque Zedillo subió por culpa por no haber devaluado antes, y haberse echado el paquete de haber devaluado, pero Salinas culpa a Zedillo de haber cometido un error, una torpeza, una ingenuidad, porque el secretario de Hacienda, recién llegado, 20 días había llegado,
trata de negociar con un sector de los empresarios la devaluación. Y pues lo que pasa es la fuga de capitales al día siguiente, pero de manera salvaje. Y a eso se refiere Salinas con el famoso error de diciembre. Bueno, ¿qué hubiera hecho el secretario de Hacienda? ¿Me entiendes? Sin decir que no iba a pasar nada. Yo creo que son cosas en las que se vuelve muy complicado, incluso mentir sobre hechos. Aquí estamos hablando de hechos. O sea, se venía la devaluación, era inevitable, etcétera, etcétera. Y pues todo el mundo ve como un error gravísimo que el secretario de Hacienda se tratara de arreglar el proceso de la devaluación, como un error gravísimo. Haberle querido decir a la gente. Entonces, yo sí creo que ahí hay un problema, aun cuando se habla de hechos que se pueden constatar. Hay siempre el argumento de que hay cosas que tienen que ser secreto de Estado, porque no se puede. Hay algo en la ley de transparencia, si mal no recuerdo, hay cosas que no son publicables, pero no sé cómo se define eso. O sea, porque hay cosas de política pública que pues, seguramente mienten y lo saben. Pero es seguridad nacional, saber si hay impuestos o no hay impuestos, se vuelve todo un problema incluso de violación de la democracia, ¿no? Que los ciudadanos no podamos, que los ciudadanos no podamos discutir si se debe poner un impuesto o no se debe poner un impuesto, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, en fin, era una duda que tenía yo. Aprovechando la abogada. Muchas dudas. No, sí, dudas porque uno no es abogado y uno lo ve desde otra perspectiva. Yo, por ejemplo, lo veo desde la perspectiva de la bibliotecología, o sea, el uso de esa información y hasta dónde llegamos nosotros en comprobar esa información. Y es el trabajo que ahora tenemos mucho más trabajo que antes, sobre todo la gente de la práctica profesional. ¿Por qué? Porque es a quien se recurre para que nos verifiquen si tal o cual fuente es confiable, si tal o cual dicho no lo es, ¿sí? Y entonces entramos en lo que se dice de que una cosa es la opinión y otra cosa es el hecho. Ahora, yo creo que uno de los grandes logros de la humanidad y de países democráticos es la libertad de expresión y que ese no lo tenemos que perder por ningún motivo. En nuestra área se habla de la libertad de expresión, pero también la libertad intelectual, que es escribir lo que tú crees que estás estudiando y que obtuviste una verdad, lo cual hay una línea en que tú manipules tus resultados, que esto ha salido en los journals más famosos, han tenido problemas porque han publicado ya no dijera ciencias sociales y humanidades, que un poco nos vamos por otra vía en la interpretación de los hechos de laboratorio que han alterado para lograr notoriedad mundial o tener un reconocimiento científico, que esa es la otra cosa que nos pasa en la academia. Los reconocimientos nos han llevado a falsificar y a alterar muchas cosas. Entonces, sí, yo estoy segura, bueno, yo creo en eso, que debemos pelear siempre porque se respete la libertad de expresión. Y yo creo que ahí nos iríamos y aquí está el abogado, lo que es el derecho individual y el derecho colectivo. Eso creo que muchas veces nos pasa, y sobre todo nos pasa también en las redes sociales, porque ya no es el dicho de el número 1 que pasó la noticia, sino es del número 2 millones, etcétera, que está repitiendo la noticia. Entonces ahí es donde entra la duda, ¿qué pasaría en esos momentos? Digo, porque yo lo veo desde el punto de vista de bibliotecóloga, lo veo también desde el punto de vista que es un derecho que en América Latina se ha peleado mucho. Cuando pones tú el ejemplo de los gobiernos militares del sur, bueno, pues tenían consecuencias terribles, ¿no? El que con el ejemplo, porque ahí también hay un problema religioso, bueno, que no se declara religioso, pero que se empalma, con el ejemplo educas, con el ejemplo enseñas, y entonces pues si estoy mutilando a la gente, vean lo que le pasa al que no está conmigo, lo mutilo. Y es lo que pasa en nuestros días con los cárteles, ¿no? Que es un poco, ejemplifican la aplicación de su ley de esa manera, porque si no, no se entendería por qué presumen los cadáveres o presumen todas las cosas que están pasando. Y entonces, yo no sé en qué momento, cuando este dicho se vuelve viral, el que lo inicia tendría que ser el responsable de ese dicho, ¿sí?
porque alguien tiene que ser responsable del dicho. Y no para que tenga consecuencias penales, pero para que al menos se supiera, investigándolo y todo, qué tanta autoridad tendría para dar este dicho. Que muchas veces alguien de mucha autoridad puede dar un dicho falso, porque le conviene para ese momento, porque está pagado por una empresa y le conviene decir eso. Yo insisto en esta parte de las empresas. Constantemente sale, por ejemplo, hasta bancos que han alterado sus estados de cuenta general. ¿Por qué? Para que no lo saquen de cierto rango internacional, ¿sí? O grandes compañías que alteran todo su proceso de venta precisamente para no perder clientes y no perder los préstamos internacionales. Entonces, pues ahora sí que en la actualidad casi todo se vale. El problema es cuando se descubre qué pasa, ¿sí? Ahora yo quiero agregar algo. Bueno, también desde luego estoy de acuerdo en la defensa de la libertad de expresión, como liberal convencido que soy. Y es una de las libertades más importantes en los países de nuestra época, sin duda. Y siempre ha habido problemas de cuál es la restricción y cómo poner restricciones a la libertad de expresión. Ahora se generan dos problemas que yo veo en las redes y todo este manejo de la información, en donde desde luego puede haber muchos intereses. Es decir, ¿dónde está el fallo ético de esto? Porque los intereses dominan, individuales o generales, sobre los hechos o sobre lo que se revela. Y también se puede mentir con verdades, incluso, ¿no? Como sucede con las estadísticas, que es una forma buenísima de hacer aparecer la realidad de un modo, y eso lo saben hacer muy bien los científicos sociales. Todos los científicos, hay que decir. Todos los científicos, con los sociales aprendieron muy bien a eso. Entonces, hay dos problemas que ahora se presentan, y ya lo mencionaba Guillermo, que ahora parece que es la masificación de la opinión en el espacio público. O sea, el espacio público tradicional, volvamos a la época tradicional, después de la revolución industrial y de la ilustración, pues era la prensa, ¿no? Y ese espacio público se mantuvo, todavía existe, pero ya no es el definitivo, no es el masificado y no está ahí la opinión mayoritaria. Ahora hay otro medio que es muy dinámico, es difícil de controlar y al mismo tiempo está muy bien controlado. Hay intereses que están dominando justamente la emisión de las noticias falsas, no son casuales, de los rumores y de los ataques directamente a personas, gobiernos, instituciones incluso, ¿no? Entonces parece que la fuerza la adquiere la masa, pues, la masificación de esa opinión, que si una persona se expresa no pasa nada. Y bueno, yo volvería al ejemplo de John Stuart Mill, que es el que defiende en su texto sobre la libertad como nadie la libertad de expresión. Y dice, bueno, lo que conviene es que en el espacio público se confronten los dichos y las opiniones y veamos cuál es falsa y cuál es verdadera y cuál tiene un efecto negativo y todo. Pero eso suponía una sociedad de individuos, digamos, racionales, más o menos conscientes, un poco como el Hyde Park, ¿no? En Londres, que todo el mundo va y dice cualquier cosa y está bien, pues, una sola persona no pasa nada, pero esta opinión pública, insisto, en el efecto intensificado y emocional, virulenta, estridente, ruidosa que hay en las redes, que no es la opinión de uno, sino de 100, de 1000 opiniones, y eso es lo que se busca, ¿no? Por eso se dice, hay que viralizar. Mientras más gente lo reproduzca y lo crea, o simplemente por reproducirlo, no importa que crean o no crean lo que están diciendo, ya con eso tiene un efecto potentísimo. Ese es un problema de la libertad de expresión. Ahora que no sé, el derecho no sé qué debería ser ahí, francamente, pero tiene una dimensión distinta. La cualidad le da la cantidad le da una cualidad muy distinta, es opinión masificada y virulenta, en todos los sentidos. Y el otro problema, que también ha sido muy discutido, es la disolución entre lo público y lo privado. Porque lo que más importa, se volvió de interés público, la vida privada de todo el mundo. Primero de la gente famosa, de la farándula. Después de los políticos, por supuesto, porque no son personas con muchas virtudes privadas, ¿no? Eso ha sido comprobado, ¿no? Pero todo el mundo decía, no nos elegimos por sus virtudes privadas, sino por su eficiencia
poder, ¿no? Y entonces se volvió un tema de interés público lo más popular. Y ahora, bueno, esto aparece para los escándalos tremendos de este reciente actor Kevin Spacey, ¿no? Que actos que no solo son morales, sino también ya ilegales, en los que puede ser incluso perseguido penalmente, se vuelven del dominio público, se realizan, alguien dice lo primero y resulta que hay muchos, y cuántos de esos serán verdad y cuántos no. Y de repente pues resulta que es un depredador sexual el hombre, ¿no? Que parece mucho el personaje que interpretaba en la serie. Resulta que la gente está imaginando que es así, que él es eso, y es la peor propaganda que ahora tiene. Es una paradoja, lo que le llevó al éxito multimillonario ahora es su peor propaganda, porque todo el mundo identifica a su personaje con el actor y probablemente hay diferencias. A lo mejor es peor en la vida real que en la actuación. Y entonces hay otro problema tremendo que en lo jurídico también es muy difuso, pero en lo ético también, porque hasta dónde tenemos derecho a revelar hechos de la vida privada de las personas, que pueden ser contradictorios, vergonzosos, terribles, excepto que no hayan sido actos delictivos que sean punibles, ¿no? Pues todos tenemos derecho, y ahora todo el mundo asume que sí, y además no solamente eso, revelan su propia vida privada sin el menor recato, sin el menor pudor, con muchos con interés, más allá de, ¿no? Si fuera una falta de pudor, ya, pero siempre hay un interés de eso, y ha sucedido con personas que son públicas, ¿no? Actores, políticos incluso, que la revelación de su vida privada tiene todo un efecto, un impacto emocional otra vez. Entonces, en el terreno de estas emociones políticas, y a las espinosistas, esa disolución de las fronteras que parecían estar claras entre lo público y lo privado, ahora se han roto, y esto ha generado también un problema tremendo de esta confusión y falta de referencias. Ya nadie sabe qué es lo público y qué es lo privado, y qué debería quedar en la intimidad de las personas por su propio derecho de guardar intimidad. Sí, bueno, antes es realmente interesante cómo esta responsabilidad de los intermediarios ha estado siempre en los debates, lo que comentaban. ¿A quién se va a culpar por las noticias falsas? Por ejemplo, se culpa al usuario, no porque tiene libertad de expresión, entonces vámonos más arriba, se culpa a la red social, no porque también ya estás en censura, vámonos más arriba a los proveedores de servicios de internet a través de sus cables que bloqueen, etcétera, no porque ya estás aplicando una censura a nivel nacional, como países como China, como otros países, Rusia, etcétera. Entonces, esta responsabilidad de los intermediarios es un debate que está muy álgido, no solamente en las noticias falsas, en el derecho al olvido, lo vemos, a quién se va a culpar para los responsables del bullying, etcétera. Entonces, es algo más amplio. Los doctor Estrada, entonces, ¿qué? Yo agradecerle la invitación. Yo debo decir que tenía pensado, y lo hago públicamente, agradecer a la doctora Morales que me haya invitado, pero por decirlo menos me siento en el examen profesional. No, pero miren, me parece que los juristas hemos avanzado de muchas maneras y de verdad no ha sido fácil. En una dimensión de aproximación a los derechos humanos, en el cual está por supuesto incluida la libertad de expresión, que hace por un lado muy interesante todos los planteamientos que se han hecho aquí y muchos otros que no se han hecho, porque seguramente estarán muy cerca de hacerse en temas de libertad de expresión, porque hemos entendido que hay una distinción fundamental entre la manera en cómo se enuncian las reglas jurídicas. Por un lado están los enunciados jurídicos, por un lado están las reglas jurídicas, y las reglas o se cumplen o no se cumplen, punto. Prohibido fumar, pues es una regla que o se cumple o se cumple. A diferencia de otro tipo de enunciados normativos que están más vinculados a los principios. Y cuando hablamos de principios pensamos en mandatos de optimización, es decir, funcionan como una suerte de acordeón, ¿no? Que se va ampliando, se va restringiendo, de manera que no hay respuesta correcta. Es decir, cuando hablamos de principios, los derechos humanos son principios, porque los derechos humanos nos permiten argumentar y contraargumentar, es decir, poner en la balanza argumentos de un lado, argumentos del otro,
de manera que no sabemos el resultado final. Depende de qué argumentos se ingresen tanto para defender la libertad de expresión o para defender su restricción, por poner un ejemplo. Y dicho eso, que nos ha ayudado de verdad hoy por hoy en México, en la jurisprudencia del derecho internacional de los derechos humanos, en la Corte Interamericana, el Tribunal Europeo, el Tribunal Constitucional Alemán, el español, el italiano, etc., usan esta manera de resolver los conflictos cuando estamos hablando de derechos humanos. Y eso nos permite prácticamente resolver los cuestionamientos que me han puesto aquí. No de manera definitiva, es decir, no hay respuesta, por ejemplo, para la reflexión de Fernando. Los políticos deben ser sancionados cuando en materia política y económica ocultan deliberadamente cierta información. Cuando tendríamos derecho a, la respuesta es: vamos a ir caso por caso y a meter argumentos en favor o en contra de lo que debió haber pasado. Y esto se vuelve algo que a los juristas sí nos encanta, es un principio contradictorio, ¿no? Es decir, voy a esperar qué me dicen la contraparte, el que demanda, el que responde, etcétera, para darle argumentos al juez que luego diga: no, en este caso el político que mintió deliberadamente, cuando no se puede comprobar que de haber soltado tal información no hubiera pasado o si hubiera pasado cierta circunstancia, entonces restringo y sanciono. O viceversa, ¿no? En ocasiones los políticos dan información de más y hay que preguntarle al ex fiscal en delitos electorales si lo que dijo fue en su libertad de expresión o si debió haberse contenido en cierta información. Dijeron que violó el código de ética de la Procuraduría diciendo información en contra además de Lozoya, y eso le ha costado el puesto y una no menor crisis entre el Senado de la República y la Presidencia de la República. Lo que yo les diría es también, por ejemplo, en temas de dimensiones colectivas o individuales, eso altera la decisión final, porque no es lo mismo que alguien haga ejercicio de su libertad de expresión, desde el punto de vista individual, a que haya una situación de dimensión colectiva que puede ser problemática. El ejemplo claro de los terremotos nos puede servir. Una persona puede decir que en tal calle se acaba de caer un edificio y que se necesitan palas, víveres, etcétera, etcétera, y la gente llega y no es cierto. Ahí sí hay una dimensión colectiva de la libertad de expresión que no puede perderse de vista. Porque esa persona sí tendría que ser sancionada, ya coincidimos, me parece, en que no hay una sanción penal, pero su expresión, que no es exactamente de una idea, sino además dando como válido un hecho en tal lugar, en el terremoto del 19, no es lo mismo si hoy nos llega un tuit diciendo eso. Hoy, ahora mismo, a lo mejor tratamos de verificar la información, pero el 20 de septiembre de 2017 diciéndonos eso, generaba una dimensión que en materia del derecho ingresa a la balanza. ¿Sí? El contexto en el que se dicen las cosas, por supuesto, puede alterar la decisión final. No es lo mismo que una persona, vuelvo al tema de Fernando, oculte información de política económica, digamos, en el 2016, que lo hizo en el 94. Es decir, sí es cierto que lo hizo en el 94. El problema del país, el contexto, las elecciones, van alterando el resultado final de manera que no es posible saber con precisión, eso insisto, debemos agradecérselo, me parece, al discurso jurídico, si todas las restricciones a la libertad de expresión en determinados contextos son válidas o si habría que esperar caso por caso o si tenemos libertad absoluta. Habría que ir, insisto, caso por caso e ir sancionando. Diferente cosa es cuando la alteración de los resultados constituye un delito. Eso puede ser fraude, por ejemplo, un banco puede alterar resultados, eso sí da por causa un delito, puede haber una intención clarísima, ¿no? Claro, sí. Jenny, seguramente tendremos más debates al respecto. Hace 2 días salieron los Paradise Papers, que seguramente darán mucho de qué hablar. Y bueno, también lo que Donald Trump liberó documentos del asesinato de Kennedy, que también por ahí el gobierno mexicano un poco inmiscuido. Ahora vamos a pasar a otra, también una disciplina. Entonces, desde la bibliotecología, ante la posverdad y las noticias falsas, la bibliotecología tiene nuevos retos, tiene otros desafíos.
No, definitivamente, si yo dije desde la ceremonia de inauguración que trabajamos con información registrada, pues claro que nos pega de frente. Y como decía, en la parte de investigación es meternos a este fenómeno e investigarlo. ¿Qué parte de todo el fenómeno nos compete a nosotros? Y cómo podemos ayudar a esos grupos sociales a distinguir entre una verdad, entre un hecho verídico y uno que no lo es. Y en la práctica profesional eso les impacta muchísimo más, porque es a donde llegan todas las dudas. Para ubicarnos en la academia, vamos a ubicarnos en la academia, una biblioteca universitaria. Bueno, los investigadores, los profesores, es a donde tendrían que recurrir, aunque la información venga de los medios electrónicos, aunque venga de las redes. ¿Por qué? Porque si dicen, volviendo a los hechos naturales, antes del temblor, no sé si recuerdan que hubo huracanes y hubieron unas lluvias tremendas. Y alguien transmitió en las redes el aeropuerto de la Ciudad de México inundado, que le llegaba el agua arriba de las llantas de un avión, que porque estaba totalmente bloqueado esa parte de la ciudad, etcétera, etcétera. Bueno, resultó que era una fotografía, una escena amañada, o sea, estaba hecha a modo. Pero escandalizó a la gente, sobre todo a los que esperaban viajeros o a los que iban a viajar. Bueno, ¿qué tienen que hacer? Pues muchos recurren a la biblioteca. Y cuando estoy diciendo que es el servicio bibliotecario, no me estoy refiriendo a que vayan físicamente a la biblioteca, porque me diga, mejor lo checo en Google, ¿no? No, es que las bibliotecas, o sea, las buenas bibliotecas, las bibliotecas actuales, lo que tienen son estos servicios ya en línea. Y entonces el usuario de una biblioteca puede recurrir a su biblioteca que le verifiquen ciertos hechos. En la parte académica, más bien las dudas van sobre los dichos, entre comillados, académicos. Es decir, este autor está escribiendo esto, ¿qué tan real es? Cuando estamos planteando un nuevo proyecto de investigación, PAPI o CONACYT, que son los más comunes entre nosotros, bueno, pues muchas veces estamos repitiendo quizá un proyecto cuando hace 10 años que ya se realizó esa, o sea, ya se probó esa verdad o no verdad. Entonces yo creo que ahí la biblioteca y la bibliotecología tienen unos retos tremendos. En la parte de investigación es que tenemos que ver precisamente el punto de vista del sociólogo, del filósofo, del derecho, para ver nosotros somos al final de cuentas una mezcla, porque tendríamos que ver todos estos puntos de vista para ver cuándo el uso de esa información está cayendo en problemas éticos o cuándo no. Entonces, como sí tenemos la relación directa con el usuario, entonces sí nos impacta muchísimo, pero tenemos que ver la problemática desde las ópticas de la multidisciplina. Entonces, para la bibliotecología yo creo que estos fenómenos de la posverdad, de las noticias falsas, plenamente falsas, sí es un gran reto en la investigación, hasta dónde llegamos nosotros para probar un hecho. Claro, nosotros se supondría que tenemos acceso a todas las fuentes habidas y por haber de un tema, es decir, si nos viene una pregunta de sociología mismo, bueno, pues recurrir a todas las fuentes, los autores que han tratado ese tema, las obras que han sido reconocidas como buenas obras. Si es del área de los científicos duros, pues lo mismo, ver qué se está haciendo en otras partes del mundo también sobre esos temas e irlos comparando. Entonces, el reto es bastante fuerte para los del área de la bibliotecología. Y yo creo que también es este interés de llegar a los alumnos. ¿Por qué llegar a los alumnos? Porque son los que se están formando y que llegan con toda la naturalidad del medio electrónico. Ese es también el problema con los jóvenes. Los jóvenes, su Biblia son las redes. No, la biblioteca pues está como que para qué está, ¿no? Pero las redes son su Biblia. Entonces llevarlos a que las redes son muy importantes y quizá sea para comunicarnos la primera noticia, la primera idea, pero que la tenemos que verificar en otras fuentes. En otras fuentes que en un momento dado pueden desaparecer, porque también hay en todas estas problemas políticos, problemas económicos, a veces se destruyen las fuentes originales. Eso también es algo que están padeciendo las bibliotecas. Lo pueden padecer por una mala decisión política o lo pueden padecer por razones políticas. Es decir, cuando, Fernando, tú pusiste los movimientos militares del sur. Bueno, en Chile se hicieron quemas de bibliotecas
¿Por qué? Porque eran peligrosas para los decires de Pinochet y de todo su grupo y todo lo que quería implementar. Y así ha pasado, si nos vamos al oriente, ha pasado en los países del Medio Oriente que están ahorita ahorita y siempre con grandes problemas. Ha habido grandes quemas de bibliotecas donde se pierden obras muy valiosas, que también las tecnologías nos pueden ayudar a liberarlas, pero todo este entorno creo que le da muchos retos a la bibliotecología. Yo es así como lo veo. Yo veo un reto enorme para ustedes en la profesión. Bien, y me acordaba de un ejemplo. Hace unos años un neurocientífico muy famoso, Mark Hauser, que trabajaba en Harvard, fue acusado de haber plagiado y cocinado datos de sus investigaciones y corriendo de la universidad y todo. Y después, predicando con un colega, yo dije, bueno, el libro de Mark Hauser, no, ese señor está totalmente desautorizado. Eso parece dogmatismo de que ya era una especie de bruja y que había que acabarlo en línea verde, y entonces no pueden desacreditar todos sus libros. Dije, a ver, pero ¿qué es qué de su investigación sí está desacreditada y qué parte no? Mintió en qué parte, pero no necesariamente el resultado es falso, ¿no? Y eso se vuelve muy complicado. Para la bibliotecología hay un reto enorme, uno, de conservar la información falsa, pero diciendo, esta es información falsa. Por ejemplo, artículos, libros y todo esto, y cómo marcarlo. Ahora se puede hacer electrónicamente muy bien, marcar. Todo esto está comprobado, así como hacen en la Wikipedia, ¿no? Esto no está comprobado, pero nunca ponen en la Wikipedia, esto es falso. Pero mejor hay que ponerlo y decir, estas investigaciones, o estos datos, o estas noticias, todo esto es falso. Y señalarlo muy bien a la gente con marcadores electrónicos sería muy sencillo, creo. Porque es importante mantener todas las falsedades. Yo decía hace poco, en filosofía se mantienen todas las falsedades, son todas las teorías filosóficas que ha habido. No se tiran a la basura por falsas, sino se siguen investigando y estudiando de por qué sentido tenían y por qué se dijeron esas cosas y cuál era la discusión en ese momento. Entonces quizá el reto aquí sería el registro, el recuento, el seguimiento de todas las noticias falsas, de los textos equivocados, de los artículos plagiados, etc. Y mantener una especie de la biblioteca de la ignominia, ¿no? De todo lo que sabemos que es falso. Y eso ustedes lo pueden hacer muy bien y registrarlo, porque eso ayudaría a mucha gente a decir, ¿no? A ver, qué parte, por ejemplo, de la obra de un autor sí ha sido tremendo, hacer investigación forense. Bueno, ya ha habido mucha gente acusada de todo tipo de cosas, quizá tesis plagiadas, quizá erróneamente o falsamente, y sería muy bueno poder identificar ya históricamente qué cosas se saben que después, si es información o conocimiento que es falso. Esto que ha dicho el doctor Villarse es importantísimo. La biblioteca no tiene por qué discriminar, ese es uno de sus principios. La biblioteca tiene que tener todo lo que se publique sobre los temas que estudia, sean verdaderos, sean falsos, sean de derecha, sean de izquierda. Yo creo que eso es algo que tenemos que recalcar, tanto la biblioteca universitaria como la biblioteca pública, porque las verdades también a veces sociales, humanas y hasta científicas, en una época pueden ser rechazadas, pero siglos después o décadas después son revaloradas. Y el lugar a donde se va a ir a ver todo ese recorrido y esa argumentación es precisamente la biblioteca. Muchos casos han salido adelante, y pongo ejemplos de grandes bibliotecas que se han dedicado a este principio, respetarlo, que sería la Biblioteca del Congreso, por ejemplo, la Biblioteca Británica. Pues con nosotros tenemos algunas bibliotecas que lo han hecho, hay otras, o sea, no han destruido, eso sí, pero no han tenido los recursos para tener esta conservación. Pero sí es importantísimo esto que tú dijiste, la biblioteca no puede discriminar nada, aún sin saber si vale o no vale. Ahora con más razón si se está diciendo que es falso o no falso. Es la única manera de seguir un juicio, por ejemplo. Si un hecho se fuera al caso penal, la única forma de los jueces, los magistrados, es documentándose y viendo qué se dijo en el inicio de la querella o en el inicio de la duda. Entonces la biblioteca ahí se tiene que defender a como dé lugar de que tiene que ser un repositorio, y ahí juegan mucho las bibliotecas nacionales, que aquí está un amigo mío de la Biblioteca Nacional, juegan un papel importantísimo las bibliotecas nacionales,
porque son los que nos dan y tienen la obligación de darnos la radiografía por todos los años de existencia de un país o de un problema. Las bibliotecas universitarias tienen esa obligación de acuerdo a su temática. Hay bibliotecas que no lo hacen, hay bibliotecas que, yo diría que las que son del Estado, de universidades oficiales, respetan bastante ese principio. No así algunas bibliotecas privadas, porque es de acuerdo a su tendencia y a su ideología, pero están faltando a un principio básico de la biblioteca, que es que tienen que conservar todo lo que se publique, para bien o para mal, pero van a ser siempre el referente histórico para comprobar. Bien, sí, nada más quisiera añadir también unos nuevos roles a los bibliotecarios en la verificación de información. Hay una campaña mundial, One Live, One Ref, que es de la Wikipedia, que invita a bibliotecarios a validar ciertos artículos de la Wikipedia con fuentes de la biblioteca, etcétera, lo hace mundial para tratar de tener una Wikipedia más confiable y fuentes también más confiables. Vamos a seguir con las últimas dos preguntas. Ante toda esta situación, ¿cuáles serían los efectos de la posverdad en la sociedad, particularmente en la toma de decisiones y en la formulación de políticas públicas? ¿Cuáles serían efectos negativos o positivos? Bueno, yo traté de decir algo así, quizá fue muy rápido, pero yo lo que quise decir es dos cosas. Una, mucho de lo que se dice posverdad siempre ha existido en la opinión pública. Dos, sin embargo, no es lo mismo lo que pasó con el nazismo y lo que está pasando con Trump y lo que está pasando hoy en día. En realidad, ¿y por qué razón? El problema no es mentir, el problema no es decir falsedades. Insisto, el problema, por eso puse el ejemplo de Sabater, el problema es destruir la subjetividad del otro. Ese es el problema. Y cuando hay estrategias radicales, en donde el objetivo, que no es Trump, pero sí puede ser Steve Bannon y todo el grupo ultraderechista que está detrás de Trump. Trump no tiene como mucha lucidez, así es que no creo que sea el ideólogo, pero en realidad Bannon y todos los que están detrás sí son gente muy perversa. Entonces, en realidad, el problema de la posverdad es que es un síntoma y al mismo tiempo una amenaza. Yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho aquí, que todos ustedes han dicho, ¿no? Hay muchos factores que describen la situación social y política en la que estamos viviendo. El Internet es un tema. Yo mencioné la crisis de los estados nacionales. No han desaparecido ni hay una alternativa a los estados nacionales. También a veces eso se exagera. La verdad es que la globalización no podría existir sin los estados nacionales. Pero sin duda hay una serie de ámbitos que antes eran de control de los estados nacionales, la política económica, por ejemplo. Hoy cada vez es más importante la credibilidad de la política económica, la transparencia, entre comillas, en la política económica, porque pues, la economía se ha internacionalizado y el control de los estados nacionales se ha debilitado. Y por razones tanto de legitimidad de la política como por razones de eficacia de la política, es muy importante la información y es muy importante dar referentes a los actores económicos, a los actores políticos en un momento determinado para la eficacia de la propia política económica o la política pública. Entonces, los estados nacionales se han debilitado a medias, pero se han debilitado, y particularmente en fenómenos y en aspectos como por ejemplo la desigualdad social, las formas de exclusión, la destrucción de ciertas áreas de la economía y de sectores sociales que eran de alguna manera pujantes. Hay todo un vacío. Ese es un tema muy complicado, pero digamos que los fenómenos de secularización de la sociedad moderna son fenómenos que lo que han provocado, lo que provocaron fue, y ahí hay un problema a propósito de la ética y de la discusión sobre la ética, realmente no es una casualidad que no tengamos realmente, como Kant lo creía o lo quería, una moral realmente sólida y que de alguna manera nos guíe independientes. No es una casualidad, ni es un problema de que los filósofos dejaron de trabajar bien o ya no hubo gente tan talentosa como Kant. No es el tema. El tema es que vivimos en una sociedad donde la diversidad y la autonomía de muchas esferas en cuanto a la forma de fundamentación han generado vacíos existenciales. Todo eso se junta.
Y todo eso tiene que ver hoy con estos entornos de una ultraderecha que recurre a referencias étnicas, religiosas, a viejos referentes, antisemitas y otro tipo de referentes, como está pasando con la derecha americana. Y todo esto se conjuga de tal manera que, como yo decía, el problema aquí es el uso deliberado de la mentira para destruir, por ejemplo, instituciones muy importantes de la opinión pública, como son los medios de comunicación, la prensa independiente. Estoy de acuerdo con Jorge. No sé si los científicos, porque los científicos cuando van a la opinión pública lo hacen no como científicos, porque es difícil ir como científicos, pero sí el conocimiento especializado, que es el de los científicos, el de los universitarios y de muchos otros más. O sea, el conocimiento especializado se debilita, deja de estructurarlo. Surgen todas estas formas de estos comentócratas que hablan de todo y que media hora antes de entrar al programa en internet les pasan el avión, o sea, y que hablan de todo y que desestructuran. Entonces, estamos viviendo una serie de fenómenos de desestructuración de la opinión pública que al final de cuentas, pues sí, hace que la posverdad pueda crecer. Insisto, la posverdad yo la veo como un problema desde el punto de vista social, sociopolítico y politológico, como un problema realmente en el sentido de que está destruyendo, en un momento en que se están heterogeneizando los referentes de la ciudadanía, esto está deliberadamente aprovechando ese momento y destruyendo. Me refiero a estrategias como la de Obama, me refiero a estrategias como la de derecha del centro de Europa y también incluso de países como Alemania, que no ha crecido tanto, pero está, o Francia, ¿no? Y está Marine Le Pen y toda una serie. Bueno, o sea, la parte centroeuropea sí está como más feita, o sea, Hungría y todos esos países están realmente muy desagradables, pero son movimientos que deliberadamente están demoliendo muchos referentes que son muy importantes para que una ciudadanía pueda tomar decisiones. Eso es como que veo. Muchas gracias, doctor. ¿Quisiera complementar? Una pregunta también muy específica, porque yo estoy de acuerdo, Fernando, y esta noción de referencias y no verdades, ¿no? También creo que es útil. Déjame plantearlo de otra manera. No es un momento justamente para reconstruir nuevos referentes. Por supuesto, no lo que quiero decir, por supuesto, la ultraderecha lo que quiere es sembrar discursos contrarios al posicionamiento liberal, etcétera. O desacreditar a toda una serie de intelectuales, medios de comunicación, etcétera, hasta que la gente pues ya no cree. Exacto, pero no sería un momento como de repensar si nuestras instituciones, hay otro discurso muy fuerte que prácticamente están agotadas, muchas de las instituciones del Estado, Nación, etcétera, pensar desde muchos de nuestra parte de la sociedad, pensar las nuevas instituciones. Estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, efectivamente, la verdadera, digamos, contraofensiva de esto tiene que ser el de pensar en nuevas opciones. Por ejemplo, medios electrónicos en que se valore en algunas partes del mundo, en Estados Unidos hay, aquí no hay mucho, o por lo menos no hay nada así sólido, que empiece a cuestionar la información y decir esto es cierto, esto es falso, cosas así, ¿no? En el tema del internet, yo estoy de acuerdo con lo que dice Jorge. Uno de los grandes problemas del internet es que no hay criterio para distinguir, ¿no? O sea, solo los especialistas que van a otro tipo de fuentes, pero quien entra abiertamente a internet sin bancos de información más especializados, más sólidos, etcétera, ¿qué pasa? Pues que recibe información de todo tipo y a veces no tiene criterios de discriminación. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo. Hay que ver, y estoy de acuerdo que no es contra la libertad de expresión, es a favor de la libertad de expresión, el de poder generar referentes que ayuden a la gente a tomar decisiones. Por ejemplo, un referente que muchos de los estudiosos de la opinión pública siempre consideran muy importante. O sea, en la opinión pública se dicen hechos. Por eso yo cuestioné lo de que los hechos y los además del tema del episteme y la doxa, lo cuestioné porque en realidad todos los hechos en la opinión pública y en todos los ámbitos,
pues van acompañados de juicios. Incluso ustedes pueden compararlo en los medios de comunicación. Incluso con cierta sutileza y atención pueden darse cuenta que de repente unos van para acá y otros van para acá, sobre un hecho que todos consignan. Entonces, ese es un tema muy importante. Todos los medios generan juicios y lo que están detrás es siempre generando juicios. Si el periodista no es consciente de que está generando juicios, bueno, pues en realidad es un ingenuo, pero está generando juicios. Y sobre todo en los últimos años, por ejemplo, los géneros periodísticos se han debilitado. Entonces ya hasta el reportaje, ya editorializa el reportero. Entonces ya se avienta todo un rollo, además de la supuesta información que nos está dando. Bueno, todo esto tiene que ver con esto que mencionamos. Por supuesto esto, y ahí sí la academia tiene un papel muy importante. Es muy importante verlo y reflexionar y generar nuevos referentes a propósito de los juicios. La idea de la neutralidad está como antes se definía. Ahora los periodistas dicen, no, si no hay neutralidad. A ver, una cosa es decir, a propósito ahora sí de la epistemología, una cosa es decir que yo no puedo ver el mundo desde un punto neutro. Y otra cosa es ponerme a hablar con toda libertad de todos mis prejuicios. Es completamente diferente. Pero en realidad ahora, bajo el argumento de que nada es neutral, ¿no? Ese elemento que era muy importante en la prensa, esa ética, que tenía sus deficiencias, que no siempre eran tan objetivos, pero trataban de alguna manera de controlar sus juicios. Entonces eso se ha roto. Todo eso yo creo que es muy importante y estoy de acuerdo que eso no es una cuestión que se pueda, digamos, no es el ámbito de la justicia ni del derecho, ¿no? Tiene que ver con otras cosas, con prácticas en las universidades, con formas de enseñar a los nuevos periodistas, con críticas desde la academia, desde otros espacios, sobre esta falacia de creer que se puede, que pues como no hay prejuicio, como nadie puede ser neutral, pues entonces yo puedo decir lo que se me pegue la gana, que no es exactamente, no es para nada lo mismo. Entonces hay muchas cosas que tienen que ver con la estructuración de la opinión pública. Estamos viviendo un fenómeno de desestructuración que obviamente ni Trump ni esta derecha creo, hay muchos factores. En los medios, una cosa que yo decía, pero digamos que interrumpí, pero es que, por ejemplo, un fenómeno que ha ocurrido mucho, que está muy estudiado ya, es que esto viene desde la televisión, pero ahora con los medios electrónicos se ha fortalecido, es que prestan más la atención, por eso el de meterse en la vida privada de todo el mundo se ha vuelto más importante que conocer los programas y los proyectos políticos de los partidos o de los candidatos. Entonces se fijan más en la persona, en la imagen, había una personalización de la política. Y esa personalización de la política además se ha fortalecido con todas estas estrategias que a mí sí me parecen que eso sí se debería sancionar. No por ser político tiene derecho a la gente a meterse en mi vida en cualquier cosa, no. Hay políticos a los que los denostaron de la manera más terrible, gente que a mí me parece que además es gente más o menos seria, digamos, o de ser. Creo que hasta lo que se sabe de ellos eran gente decente. Y por un conflicto con su esposa lo sacan ahí en los medios y empiezan a hablar y se meten en un asunto que para saber la credibilidad del político, es una cosa muy lamentable. A mí me parece que todas esas cosas son muy importantes, porque lo único que estamos abonando a esta fragmentación, a este proceso de personalización, a esta forma de política carismática, pero no es tampoco el gran liderazgo, son estos manejos y manipulaciones del carisma, que por cierto tienen mucho que ver con el nazismo y con el fascismo. Entonces se está volviendo una política de carismas, entre comillas, sí, exactamente. Muchas gracias, doctor. Vamos a finalizar esta mesa con una última pregunta. Es como más aterrizada a la academia. El sistema de reconocimientos, evaluaciones, recompensas económicas, porque estamos unos académicos ya acostumbrados, ¿induce a la manipulación de la información o es solamente, podríamos decir, como un pretexto? Hay muchos que dicen que sí. O sea, esto del fenómeno del plagio no es un fenómeno mexicano, es un fenómeno mundial. Y hay gente en Estados Unidos, lo han dicho, y que yo sepa también en Europa, que es esto de publicar o morir, y que entonces esto está provocando realmente pues, que los académicos plagien y todo. Y mientras más dinero hay,
más problemas. O sea, yo me acordé cuando estaban hablando esto de la manipulación y el plagio de la investigación científica, un caso sonadísimo en el que además había miles, no sé si miles, pero cientos de millones de dólares, que es el caso de Gallo y de Montagnier en cuanto a lo del SIDA. Se supone que la prueba para saber que una persona tenía SIDA, la desarrollaron realmente, después se supo, la desarrollaron Montagnier en el Instituto Pasteur, pero según en un tiempo se dijo que dos grupos de investigación habían llegado al mismo resultado. Uno era Gallo en Nueva York y otro era Montagnier en París. Y después se demostró que se había llevado las cepas de Montagnier, no sé cómo tenía las cepas de Montagnier, no sé si habían intercambiado, no sé qué cosa, pero con las cepas de Montagnier este tipo se quedó con mano. Ese ya no solamente era un fraude monumental, sino que además era un fraude económico. Y uno de los problemas que hubo entre Francia y Estados Unidos y entre estas instituciones era llegar a los acuerdos, porque ya se había dado dinero, ya se había repartido dinero producto de esta prueba. Y entonces era todo un tema, es un escándalo, pero estoy de acuerdo. El dinero en la academia, el reconocimiento de esas cosas, sí. Y eso es algo que se dice mucho, eso no es opinión personal. Bueno, yo me sumo, pero no estoy diciendo nada que no se haya dicho ya, ¿no? O sea, es tal cual como se ha dicho. Sí, yo quisiera agregar, estando totalmente de acuerdo, que pues es una corriente que viene de cuestionar el sistema de evaluación al que están sujetas las universidades y los científicos, porque no nada más es en México ni en Francia, es en Europa, es en Estados Unidos, es en América del Sur, que con este sistema de reconocimientos que tiene que ver con la economía, por un lado, pero también tiene que ver con el prestigio, porque van de la mano. Si tú eres más prestigiado, si eres más reconocido, más nombrado en las citas y en las revistas, en los journals, pues no, eso te abre las puertas para otro proyecto, para otro reconocimiento, para que te den dinero para desarrollarlo más, para viajar. Y entonces esto está llevando a lo que tú dijiste, o publicar o morir. ¿Qué quiere decir? Que si no investigo algo del cual pueda yo sacar 2, 3 artículos de punta, pues ya... O me sale mal lo que hice. Exacto, me suicido, ¿no? Porque ya no tengo futuro. Entonces también se está cuestionando el sistema de cómo se nos está reconociendo el trabajo científico, el trabajo académico, porque ahí tú dices, se robaron las cepas, y hace menos de ese tiempo, no sé si recuerdan el caso de un coreano, ¿sí? Que salió su artículo publicado en Nature, y por la presión de su universidad, porque había tenido ya unos logros bastante reconocidos, pero le presionaron por más. Entonces, ¿qué hizo? Y esto en la universidad hemos tenido uno que otro ejemplo. ¿Qué hizo? Alteró todo el sistema de trabajo que traía, es decir, alteró todas las reacciones de laboratorio, y claro, saca un artículo que es genial, es de punta, todo el mundo lo reconoce, pero alguien sigue todo su proceso y ve que hay un corte en donde él altera los resultados del laboratorio. Entonces, la historia termina por las también ideologías y formas de vida en que el coreano se suicida, ¿sí? Pero fue muy sonado porque salió en Nature, fue todo el proceso, y claro, se había premiado, se había reconocido a alguien pues, que había hecho todo sobre bases falsas. Entonces, esto yo creo que sí nos afecta, y ahí es donde yo considero que la biblioteca puede ir muy de la mano con los investigadores para decir, bueno, esto está publicado en tal lado, esto ya hay un antecedente, esto ha tenido cuestionamientos. ¿Por qué? Porque si lo dejamos a las redes, como dijimos, los jóvenes nacieron con las redes. Entonces también no es problema de ellos, es que nacieron con las redes. Lo que tenemos que hacer mediante procesos de educación, yo creo que ahí participamos todos, no nada más los bibliotecólogos ni los sociólogos, todos, que en el proceso de formación de estos jóvenes sí se les vaya inculcando qué cosa es un conocimiento real, qué es una opinión, y cómo también inculcarles en el sistema educativo que tienen que verificar. Porque también esa parte pues, nos genera un tiempo extra y no lo hacemos. Pero yo creo que el sistema educativo debe de llevarlos
a que todo lo que yo te diga es cuestionable. Yo, profesor, no tengo la verdad. Todo es cuestionable y tú lo tienes que verificar. Y el autor que estás leyendo, pues también hay que verificarlo. Entonces yo creo que si vamos formando esa conciencia crítica, nos puede ayudar, porque si lo dejamos a la libre, nos sepulta el fenómeno de la posverdad y de las noticias falsas. Sí, bueno, no solamente puedes publicar o morir, porque publicar paga. Yo creo que, bueno, se ha dicho mucho también que entramos en una lógica productivista, economicista de la academia. Todo empezó con la evaluación, que tenemos que evaluar, y ese ha sido un problema permanente, por lo menos en nuestra universidad, cómo evaluamos y cómo impulsamos a los académicos a que trabajen lo suficiente. Entonces tuvo que medir la productividad. Y bueno, pero ahora esto de la medición de las citas y referencias y tal, pues se ha vuelto un mercado, ¿no? Un mercado de capitalismo salvaje, ¿no? Entonces, que más citas tienen, que todo el mundo lo cite para criticarlo, pues eso es que sea más popular. Pero es el que tú me citas y yo te cito. Exacto. No, pero también las negativas. Las negativas, Sí, sí. sí, un hombre todavía gente muy famosa, Exacto. que tenía no sé cuántas miles de citas, pero Todas eran negativas. negativas. Entonces se ha vuelto un mercado en lo simbólico, y claro, y entrar a los circuitos de las grandes revistas pues no es fácil, porque hay que pagar, no es fácilmente, hay que publicar en inglés, etc. Esto ha hecho mucho daño en países como el nuestro, yo creo eso, sin que se demerite la idea de que sí necesitamos evaluar, que sí necesitamos publicar rigurosamente, que las revistas científicas siguen siendo el modelo. Originalmente era pues como cualquier revista, se publicaba una novedad de investigación, y ahora es al revés, no hay novedades, más que unas cuantas de las grandes revistas, todo lo demás es repetición, porque la gente está obligada a publicar y publicar, y tú repite, aunque no sea autoplagio, estamos repitiendo como hámsters corriendo sobre la rueda sin fin. Y el sentido original de las revistas científicas, vuelvo a la ilustración otra vez, era eso, las novedades de la gran investigación, que no tenían ni referee, ni bibliometría, ni nada de eso, ¿no? Simplemente era una revista que se había ganado el prestigio porque realmente estaba publicando lo que los científicos estaban haciendo en ese momento. Y otro problema tremendo, que de ahí al salto a la divulgación se ha hecho cada vez mayor el hiato. También se ha debilitado la divulgación científica, y ya no digamos de otras disciplinas académicas, ¿no? Y eso quizá también ha contribuido a esta situación que hablaba muy bien Fernando, de los referentes y de la opinión pública, esa desestructuración, ¿no? Porque si hubiera muy buena divulgación científica, porque las revistas científicas pues no las leen ni los científicos, ¿no? Pero las de divulgación sí las podría leer todo el mundo, y se han debilitado, porque hay tanta información. Y había muy buenas revistas científicas de divulgación, incluso de filosofía y de todas las ciencias sociales debería haberlas, y estamos fallando en eso los académicos, porque eso debería impulsarse más la buena divulgación del conocimiento científico, y ahí está la difusión de investigaciones objetivas, de hechos que sí se han descubierto, etc. De acuerdo con todo, y yo quisiera decir nada más que hemos infravalorado en esta universidad incluso la docencia, y la docencia tiene una influencia en sociedades, lo acabamos de decir, la importancia de la educación, y debe contar estar frente en el grupo de clases todos los días, o cada 3 días, etc. La docencia me parece que tendríamos que apostarle más a lo que significa para nuestra función. Sí, bueno, sí, efectivamente, concuerdo con todos aquí los panelistas. Creo que también que el sistema de reconocimientos, toda esta falsedad, tiene también una importancia trascendental, incluso no solamente el caso de plagiar artículos, de falsear documentos, etcétera, sino que va más allá, porque también existen los journal falsos, toda una maquinaria, congresos falsos incluso. Y libros en idiomas que uno padece por nombre de volumen, ¿no? La media publicó en inglés, una editorial absolutamente. Sí, entonces es todo o ciencia, fake science, habría que seguir estudiando esto. Pues agradecemos mucho a nuestros panelistas el día de hoy, yo creo que les merecen un aplauso.
las circunstancias y también invitarlos a que sigan todas las actividades de esta semana que hoy inicia. Doctor Fernando, muchas gracias.